¿Qué pasaría si te dijera que puedes tener mucho conocimiento y aún así estar perdido en tu propia vida? Vivimos en una época donde la inteligencia suele medirse con títulos, habilidades técnicas o rapidez mental, como si la inteligencia fuera un puntaje, un músculo, un trofeo. Pero hay personas brillantes que construyen grandes proyectos y no logran construir paz dentro de sí mismas. Pero la inteligencia humana no es solo procesar datos, no solo es velocidad, es algo más frágil, más rebelde, más sagrado. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Y si la verdadera inteligencia no fuera solo pensar mejor, sino aprender a vivir mejor? ¿Existe una inteligencia que no solo analiza datos? ¿Existe una inteligencia que interpreta el alma, las relaciones y el propósito? Hoy vamos a explorar el principio de la inteligencia como una fuerza espiritual que puede transformar la manera en que vemos, hablamos y caminamos por la vida. La inteligencia en hebreo se traduce principalmente como bina, derivado de bein, que significa entre, denotando discernimiento y comprensión. En el griego se asocia con nous, el intelecto o mente, y también de sunesis, que es el entendimiento o poner cosas juntas. En el latín, intus, dentro, y legere, escoger, leer, significa elegir dentro o leer entre líneas. La inteligencia no es acumulación, es discernimiento interior. Es la capacidad de mirar el caos de información y preguntar, ¿esto importa? ¿Esto es verdad? ¿Esto es bueno? La inteligencia no es únicamente la capacidad de resolver problemas, es la que elige qué problemas merecen ser resueltos. Es la que discierne entre el ruido y la voz, entre el brillo vacío y la luz verdadera. Es la capacidad de entender el sentido de las cosas. Desde tiempos antiguos se ha enseñado que la palabra tiene un poder especial. La palabra puede ordenar el pensamiento, iluminar la conciencia y despertar la comprensión interior. Hay palabras que confunden y hay palabras que despiertan. Tal vez la inteligencia comienza cuando dejamos de acumular información y comenzamos a buscar significado. El arte de habitarse. La inteligencia es la capacidad de observar nuestra propia mente. No es autoayuda, es arqueología del alma. La inteligencia es saber qué heridas aún sangran y cuáles ya son cicatrices. Es conocer el lenguaje de tus emociones antes de que griten. Es tratarte no como un proyecto a optimizar, sino como un jardín a comprender. No se trata solo de saber qué hacer, se trata de entender por qué hacemos lo que hacemos. Reflexiona. ¿Tus decisiones nacen de la reflexión o de reacciones automáticas? ¿Te has preguntado alguna vez si la voz que te critica es realmente tuya o solo la has adoptado? ¿Te conoces lo suficiente para saber qué te construye y qué te destruye? Una persona verdaderamente inteligente no es quien siempre tiene respuestas, es quien aprende a hacerse preguntas que transforman su interior. La inteligencia es aprender a escuchar la voz silenciosa de la conciencia. La sabiduría del umbral. La inteligencia se convierte en sensibilidad. La inteligencia no es tener las respuestas, es sostener la pregunta juntos, es saber cuándo la palabra cura y cuándo el silencio abraza. Es entender que la familia no es un rompecabezas perfecto, sino un tejido vivo que a veces se deshilacha y se repara. Muchas discusiones no nacen por falta de amor, sino por falta de comprensión. La inteligencia se expresa en la capacidad de interpretar lo que alguien siente incluso cuando no sabe cómo expresarlo. Pregúntate, ¿eres el que siempre tiene la razón o el que siempre tiene la disposición de entender? Tus palabras generan cercanía o distancia emocional. Puedes reconocer cuando necesitas hablar y cuando necesitas escuchar. La inteligencia dentro del hogar reconoce que cada persona carga historias invisibles que merecen ser comprendidas. El oficio del sentido. La inteligencia suele asociarse con eficacia y productividad, pero existe una inteligencia más profunda, la inteligencia que entiende el valor humano. La inteligencia no es solo eficiencia, es ética encarnada en el hacer. Es el fontanero que repara con excelencia, aunque nadie lo vea. Es la recepcionista que percibe la angustia detrás de la prisa. Es saber que tu trabajo no es una función, es un acto de servicio que puede dignificar o degradar. Una mente inteligente puede crear estrategias. Un espíritu inteligente puede crear ambientes donde las personas crecen, reflexionan, trabajan solo para cumplir metas o también para construir algo que tenga sentido. ¿Reconoces el valor de quienes trabajan contigo o solo ves resultados? ¿Tu inteligencia te ayuda a avanzar o también ayuda a otros a avanzar contigo? La inteligencia más poderosa es aquella que combina conocimiento con empatía.
La mente colectiva. Una comunidad se fortalece cuando sus miembros desarrollan conciencia colectiva. Es la inteligencia que entiende que ningún problema complejo se resuelve en soledad. Es escuchar al que piensa distinto sin aniquilarlo. Es diseñar ciudades, normas y espacios donde el débil también quepa. Es la conciencia de que mi libertad termina donde empieza tu dignidad. La inteligencia comprende que nuestras acciones generan impacto en la vida de otros, incluso cuando no lo notamos. Pregúntate, ¿participas activamente en mejorar el lugar donde vives? ¿Tus decisiones consideran el bienestar colectivo o solo el beneficio personal? ¿Qué tipo de huella estás dejando en tu comunidad? La inteligencia entiende que la verdadera evolución ocurre cuando crecemos juntos. La mirada del todo. En la sociedad actual, la información viaja más rápido que la reflexión. Es el nivel más alto y más humilde. Es la inteligencia que percibe que todo está conectado, que el plástico que tiras no desaparece, que el odio que siembras no se queda en tu boca. Es mirar el sistema completo y preguntar, ¿cómo diseño mi vida sabiendo que soy una nota en una sinfonía inmensa? La inteligencia social consiste en aprender a pensar con profundidad antes de hablar o reaccionar. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, pero con escasez de comprensión. Pregúntate, ¿buscas comprender ideas distintas o solo defender las tuyas? ¿Verificas lo que compartes o repites lo que escuchas? ¿Tus palabras en espacios públicos construyen diálogo o alimentan conflicto? La inteligencia reconoce que la humanidad progresa cuando aprende a pensar con respeto. La inteligencia que viene de más allá. Y aquí llegamos al misterio. Por siglos, los sabios han dicho, la inteligencia humana no es autogenerada, es participación, es un eco. En la tradición bíblica, la inteligencia no es solo una función cerebral. El corazón era la sede de la comprensión profunda. Y ese corazón era un don. Te daré un corazón inteligente. No es mérito, es gracia. No es conquista, es recepción. Imagina que la inteligencia no es un músculo que ejercitas, sino una llamada que recibes, una luz que existía antes que tú y seguirá después. Algunos le llaman logos, razón divina, mente cósmica, otros simplemente fuente, el rema. Desde una perspectiva espiritual, la inteligencia ha sido vista como un regalo que conecta al ser humano con una sabiduría superior. Muchos textos antiguos enseñan que la palabra puede iluminar la mente y ordenar el corazón. La palabra, cuando nace desde la verdad, tiene el poder de transformar la vida. Algunos llaman a esa fuente de inteligencia Dios, otros la llaman conciencia universal, otros la llaman verdad eterna. Tal vez la inteligencia más profunda aparece cuando reconocemos que no lo sabemos todo y abrimos espacio para aprender. Pregúntate, ¿usas tu inteligencia para construir o para demostrar superioridad? ¿Estás dispuesto a aceptar que siempre hay algo nuevo por aprender? Si la inteligencia fuera un guía espiritual, ¿estarías dispuesto a seguirla aunque desafíe tus certezas? El acto más inteligente no siempre parece inteligente. A veces parece debilidad, a veces parece perder, a veces parece callar. Pero la inteligencia verdadera no es la que gana debates, es la que salva a la humanidad. La inteligencia no es una competencia entre personas, es un camino de crecimiento interior. No consiste en pensar más rápido, consiste en comprender más profundamente. Tal vez la verdadera inteligencia es la capacidad de aprender de la vida, de las personas, del silencio y de las palabras que transforman el espíritu. Porque cada pensamiento que eliges, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, está moldeando la persona en la que te estás convirtiendo. Si este mensaje tocó tu reflexión, compártelo con alguien que valore crecer interiormente. Y quiero dejarte con una última pregunta para meditar hoy. Si la inteligencia fuera la luz que guía tu vida, ¿estás permitiendo que ilumine tus decisiones o solo que adorne tus conocimientos?